Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero hablar de un tema que me parece fundamental, junto con el autoconocimiento, para la transformación personal o para el crecimiento personal, y es la compasión. La compasión primero para con nosotros mismos y la compasión para los demás. Porque no podemos tener compasión hacia los demás si primero no nos la hemos trabajado en nosotros mismos, ¿no? Es la autocompasión, que a veces tiene como una acepción negativa, que bueno, luego haré referencia a eso, pero quiero que hablemos de la autocompasión como esa manera de relacionarnos con nosotros mismos, amorosa, amable, afectuosa, benevolente. Y creo que es fundamental trabajarlo en sesión porque todos, absolutamente todos, tenemos en mayor o menor medida un juez interno, una autocrítica machacona que responde pues, a esos ideales estandarizados que todos tenemos, ¿no? Y que cuando no llegamos a ellos pues aparece, ¿no? Muchas veces de una manera muy destructiva, ¿no? Al final responde pues a un montón de mensajes inconscientes que todos hemos ido absorbiendo y que al final cogemos como certezas en nosotros, ¿no? Es la manera que nos enseñan para relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿os podéis imaginar cómo cambiaría nuestra vida si aprendiéramos a relacionarnos con nosotros mismos como si fuéramos nuestro mejor amigo, como lo haríamos con la persona que más queremos en el mundo, ¿no? Con esa actitud amorosa, aceptadora, afectuosa, benevolente, en lugar de esa actitud crítica, a veces incluso un poco despreciadora, ¿no? Con la que nos tratamos a nosotros mismos. Realmente creo que bueno, pues seríamos capaces de potenciarnos mucho más. Esta es una práctica que se puede aprender, como todas las habilidades, es algo que mediante la práctica, mediante el entreno, pues se puede aprender. Y cuanto más la practicamos, pues más protagonismo tiene en nuestra vida, ¿no? Más consideración positiva hacia nosotros mismos, más autoestima, más amor propio tendremos. Y desde ahí, pues somos mucho más resilientes y estamos en mejores condiciones para gestionar todo tipo de emociones, estamos en mejores condiciones para acceder a todos esos recursos que tenemos que hacen de nosotros pues la mejor versión de quien realmente somos, ¿no? Esto es un concepto, el de la compasión, que el budismo lleva hablando de él pues 2500 años, ¿no? Son los verdaderos maestros de la compasión y dicen que la compasión junto con la atención plena o la conciencia plena, y que bueno, ahora os comentaré, ahora hablaré un poquito más, pues son como los elementos centrales de la iluminación y de la sanación de la mente, ¿no? El Dalai Lama hacía referencia a la compasión como esa sensibilidad hacia el sufrimiento propio y ajeno, así como ese compromiso de aliviarlo, ¿no? Y dice que la vocación más alta del ser humano es la de aliviar el sufrimiento, tanto propio como ajeno, y de generar bienestar. Entonces la compasión está íntimamente relacionada a la atención plena, a la conciencia plena, el mindfulness, que hace referencia a la capacidad de centrar la conciencia, centrar la atención en el momento presente, aceptando plenamente los pensamientos, las emociones o las sensaciones corporales que surjan, ¿no? Sin perdernos en remordimientos del pasado o preocupaciones por el futuro, ¿no? Nos encargamos solo de lo que está ocurriendo aquí y ahora, ¿no? Esto nos permite no perdernos en esta mente caótica que tenemos y nos permite anclarnos mucho, permite habitar en nosotros mismos, ¿no? Vivir en nosotros mismos, ¿no? Y esto al final hace que tengamos una actitud mucho más pacífica, conciliadora, mucho más amorosa ante la vida. Ahora bien, está esa acepción negativa de la autocompasión como autoindulgencia. La autoindulgencia hace referencia, conlleva pasividad, conlleva inacción, conlleva desmotivación. Eso no es autocompasión. Tampoco es sentir lástima por uno mismo, ¿no? Nada de esto nos saca del sufrimiento. Todo conlleva victimismo. La autocompasión conlleva responsabilidad, nos lleva a la acción,
nos motiva al cambio, nos dicta todos los cambios que necesitamos realizar en nuestra vida. Tampoco significa que no asumamos nuestros errores, o sea, significa que nos hacemos cargo de ellos con una actitud amorosa, o sea, aceptándolos y haciendo los cambios en consecuencia. Hay dos términos que está bien diferenciar. Por un lado, la autocrítica destructiva, que se basa en el miedo, en la vergüenza, el no sentirse suficiente, no sentirse digno. Y por otro lado, la autocorrección compasiva, que se basa en el amor propio. La autocrítica condena, castiga el error, hay frustración, hay desprecio, hay ira. La autocorrección compasiva se centra en el deseo de mejorar, de aprender, de crecer. Hay bondad, hay apoyo, hay amor. Entonces realmente si aprendiésemos a relacionarnos con nosotros mismos desde esta actitud compasiva, creo firmemente que nos elevaríamos a nuestra mejor versión, que seríamos capaces de potenciarnos y de ser lo máximo que hemos venido a ser, ¿no? Es cuestión de práctica, es cuestión de comprender la vida desde otro punto de vista. Los budistas hablan de los 3 ingredientes de la compasión, que son 3 formas de comprensión que ayudan a que la compasión pues crezca dentro de nosotros, ¿no? Por una parte, el primer ingrediente sería ser conscientes del propio sufrimiento. O sea, sé que estoy sufriendo. Cuando nos damos cuenta del rol que ocupa el sufrimiento en nuestra vida, la compasión nace de manera natural, porque comprendemos que las cosas no se hacen mal porque sí, sino porque hay sufrimiento desatendido detrás. Por otra parte, el segundo ingrediente es comprender que los seres humanos quieren por naturaleza felicidad y no sufrimiento. O sea, siempre estamos intentando crear felicidad, aunque en ocasiones sin demasiada destreza, porque no sabemos cómo manejar el sufrimiento. Es como que nos vamos metiendo en un hoyo de sufrimiento, y como no sabemos qué hacer con él, no sabemos salir de ahí, ¿no? Pero eso no significa que nos guste sufrir. Estoy segura de que si pensáramos en un momento en el que hemos tomado una mala decisión, en el que hemos hecho un mal acto en nuestra vida y hubiéramos tenido la conciencia, hubiéramos sabido cómo crear felicidad o cualquier otra necesidad básica, ¿no? Cómo sentirnos o comprendidos o reconocidos, sin duda hubiéramos usado esa otra opción. Lo que ocurre es que no sabemos cómo tratar el sufrimiento, cómo gestionarlo, y nos lleva a esa espiral. La tercera comprensión o el tercer ingrediente es entender que no estamos solos, que no existe una separación fundamental, o sea, abrirnos como a la común humanidad que todos tenemos, todos, absolutamente todos sufrimos y muchas veces no sabemos qué hacer con ese sufrimiento, ¿no? No sabemos cómo crear felicidad. Entonces, eso es importante, ser conscientes de esa conexión y también entender que nuestra felicidad está conectada a los demás, ¿no? Cuando ayudamos a alguien realmente desde el corazón, sin esperar nada a cambio, nos estamos ayudando a nosotros mismos, ¿no? Es como esa sensación de que el corazón crece, el alma se ensancha. Entonces, cuando somos conscientes de esta conexión, la compasión surge de manera más natural, ¿no? Es una elección para la vida, ¿no? Y una elección diaria, porque realmente la autocrítica está muy anclada en nosotros, muchas veces de manera muy inconsciente. Entonces supone un entrenamiento y supone un trabajo el hecho de querer incorporar la compasión en la vida. Yo, por ejemplo, me lo recuerdo a diario con este pequeño texto que es como un rezo que los budistas tienen como un librito de poesías que se van repitiendo en diferentes momentos del día para recordarse continuamente pues sus aprendizajes, ¿no? Y este es como para cuando te levantas, que dice así: al despertarme sonrío, 24 nuevas horas me esperan, quiero vivir plenamente cada instante y tratarme amorosamente y mirar a todos los seres con los ojos de la compasión.
es un pequeño recordatorio que ayuda a tener la actitud compasiva cada día. Y como digo, ¿no? Poco a poco va estando más presente en nuestra vida y los cambios son sanadores. Así que bueno, seguiré hablando de este tema, os invito a ir introduciéndolo en vuestra vida poco a poco. Nada más por hoy, os mando un fuerte, fuerte abrazo.